Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos unicitarios que me están escuchando en este día. Bueno, voy a comenzar con la primera mentira de la secta de los Solo Jesús. Esta sería la principal enseñanza de ellos, que sería el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Bueno, comenzaré leyendo el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dicen que este texto, lo solo Jesús, es el cumplimiento de Mateo 28:19, mandamiento dado por el Maestro Jesús de bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estos señores dicen que aquí, en Hechos 2:38, los apóstoles cumplieron el mandamiento de Jesús, cuando él dijo, Mateo 28:19, ellos dicen que el nombre del Padre es Jesús, que el nombre del Hijo es Jesús, y que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Aleluya, qué herejía tan grande. Si en la Biblia en ninguna parte dice que el Padre se llame Jesús o el Espíritu Santo se llame Jesús. Hasta Satanás y los demonios reconocieron que solamente el Hijo es quien se llama Jesús. Nadie jamás se bautizó en agua en la fórmula que enseña esta secta, ni judíos, ni griegos, y mucho menos los gentiles. Solo encontraremos a Felipe bautizando al eunuco en las aguas, pero jamás pronunció la fórmula unicitaria al momento de sumergir en las aguas. No veremos a ningún otro apóstol en algún río. Solo se menciona el evento del bautismo en agua, pero no el momento exacto en que se sumerge al nuevo convertido. Esta es la base de esta secta. Para convencer a cualquier cristiano evangélico trinitario, comienzan preguntándole: ¿en qué nombre usted se bautizó en agua? Y allí comenzarán a decirle: no, el nombre Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre. Por lo tanto, usted se bautizó en los nombres de los títulos, no en un nombre. Y allí comienza la confusión, y comienza esta persona a meter esa cizaña, esa herejía de que el bautismo en agua se deben repetir las palabras: te bautizo en el nombre de Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, con esta falsa enseñanza. Debido a estos, ellos se infiltran en las iglesias evangélicas trinitarias, y luego de un tiempo comienzan ellos a meter esta falsa enseñanza. Hay un problema con esta secta porque ellos se disfrazan de evangélicos trinitarios, cantan las mismas alabanzas, cantan todas nuestras canciones evangélicas dedicadas al Dios Trino. Ellos no tienen problema en eso. Se visten como los evangélicos pentecostales, y el culto es idéntico al culto nuestro. Es más, muchos de los pastores unicitarios, que tanto ellos dicen criticar la Trinidad, pero estudian en universidades evangélicas trinitarias para poder sacar un título de profesor en teología. Bueno, aquí comenzaremos a refutar esta herejía. Examinemos el bautismo de Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 13, Marcos capítulo 1, versículo 9, Lucas capítulo 3, versículo 21 y Juan capítulo 1, versículo 29. El bautismo de Jesús aparece en los 4 evangelios y dice claramente que Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. También dice que después de ser bautizado subió del agua. Pregunta número 1: ¿hay alguna duda de que Jesús fue bautizado? Respuesta: ninguna,
¿Por qué? Porque dice que fue bautizado en el río Jordán y dice que subió del agua, por lo tanto estaban en un río. Pregunta número 2. ¿Qué palabras fueron pronunciadas por Juan el Bautista al momento de bautizar a Jesús? Respuesta. No dice nada la Biblia de ese momento, solo antes y después de ser bautizado Juan habla de Jesús. En Hechos 2:38 muestra a algún apóstol en algún río bautizando. Respuesta, definitivamente que no. Muestra el libro de los Hechos. Muestra el libro de los Hechos a algún apóstol bautizando y pronunciando las palabras te bautizo en el nombre de Jesús al momento de bautizar. La respuesta es que nunca se ve algún apóstol diciendo tales palabras. En Hechos 38, los apóstoles están dando la orden a que se bauticen, así como echamos fuera a los demonios en el nombre de Jesús. También los apóstoles les dieron la orden en el nombre de Jesús para que se bauticen. Pero nunca fue como dicen los unicitarios, porque no estaban bautizando en ese momento, ni menos estaban en un río. Solo encontrarán la historia de Felipe y el eunuco que descendieron al río para ser bautizados, pero nunca leerá que Felipe dijo, te bautizo en el nombre de Jesús. Ese fue un invento de la secta unicitaria. Ellos no son ni evangélicos ni pentecostales. Ellos son una secta reconocida a nivel internacional. Las únicas palabras que deben decirse al momento de bautizarse son las dichas por el Maestro Jesús en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Decir que los apóstoles mandaron a bautizar y que las palabras que deben decirse son te bautizo en el nombre de Jesús es añadir a las Escrituras palabras que nunca existieron. Deuteronomios capítulo 4 versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Nadie jamás se bautizó en agua en la fórmula que enseña esta secta, ni judíos ni griegos, mucho menos los gentiles. En Hechos capítulo 8 versículo 26 al 30, Felipe y el etíope, solo encontraremos a Felipe bautizando al eunuco en las aguas, pero jamás pronunció la fórmula unicitaria al momento de sumergir en las aguas. No veremos a ningún otro apóstol en algún río. Solo menciona el evento del bautismo en agua, pero no el momento exacto en que se sumerge al nuevo convertido. Y al igual que el bautismo en agua de Jesús menciona el agua para no dejar duda que Felipe bautizó en agua al eunuco, el versículo 38 dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En el versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Como podrán ustedes ver, mis hermanos y amigos, en el bautismo de Jesús dice, y subió luego del agua. En el bautismo de Felipe dice, y descendieron ambos al agua. Entonces cada vez que se realizaba un bautismo, en el momento exacto menciona la Biblia el agua para no dejar dudas acerca de este bautismo. Pero los versículos que tanto defiende esta secta unicitaria, en Hechos 2:38, no menciona el agua. Era porque en ese momento Pedro no estaba bautizando. Y ninguno de estos otros versículos que los amigos unicitarios mencionan, en ninguno se menciona el agua, ni el nombre del río. Por lo tanto, no es el momento exacto del bautismo, sino solamente los discípulos están dando la orden. Todos los nuevos convertidos deben ser bautizados en agua, porque este fue un mandato de Jesús. Pero no era el momento exacto, así que
Con esto quiero aclarar, amigos, que este bautismo de la secta unicitaria es totalmente falso. Así que Dios le bendiga.